Shalom Ajín, Shalom Javerín. Vamos a comenzar este tema, amén, del arrepentimiento, que es lo que el Abba quiere de todos, amén, que hagamos una teshuvá, amén. Así que vamos a dar toda rabá a Avinu Malkeno le damos toda rabá en este momento, Abacadosh, porque usted es bueno y porque para siempre es su favor, Abba Yahweh. Abacadosh, use esta vasija de barro, Avinu Malkeno, para que lleve esta semilla, esta palabra, vino malqueno, en aquellos corazones, Abacadosh, que estén dispuestos a recibir esta semilla, vino malqueno, y que usted dé el fruto cual 100 por 1 a cada uno de ellos, Abacadosh, que esta palabra sea de edificación a estas almas que usted pone hoy en este Yom Shabbat, vino malqueno. A usted le damos toda la cabo porque usted es bueno y porque para siempre es su favor. Le agradecemos en ese nombre precioso que es sobre todo nombre nuestro Adón Yeshua Hamashiach, Mele de Israel. Amén. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kirishanu bemitzvotav etzivanu, laxo bedivrei Torah, beshem Yeshua Hamashiach ben Israel. Amén y amén. Bendito es usted, Abba Yahweh Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos de las palabras de su Torah. En el nombre de nuestro Adón Yeshua Hamashiach ben Israel. Amén y amén. Aleluya. Pues así vamos a comenzar, mis hermanos. Vamos a estar hablando del arrepentimiento, porque es un proceso para poder recibir la Ruach HaKodesh de nuestro Abba Yahweh por medio de nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Amén. Pero hay un proceso. Por ejemplo, vamos a Primera de Reyes, capítulo 17, verso 13, donde está escrito diciendo, dice, Yahweh les advirtió a Israel y a Judá de antemano, aún por medio de todo profeta y vidente. Vuélvanse de sus caminos perversos y obedezcan mis mandamientos, mis misbot y regulaciones de acuerdo a la Torah completa, miren, la cual ordené a sus padres guardar y les envié a ustedes por medio de mis siervos, los profetas. Aleluya. ¿Se da cuenta? ¿Por medio de qué? De todo profeta y vidente, ¿sí? Y vidente. Así que los videntes aquí se usan, miren. Segunda de Crónicas dice, en el capítulo 30, versos 6 hasta el 8, dice, así que salieron corredores con las cartas del rey y los príncipes por todo Israel y a Judá,
y ellos transmitieron la orden del rey, diciendo, hijos de Israel, vuélvanse a Yahweh, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces él regresará a aquellos al remanente de ustedes, los que escaparon, dice, los que escaparon la captura por los reyes de Ashur. En el 37 dice, no sean como sus padres o como sus hermanos que se rebelaron contra Yahweh, el Elohim de sus padres, con el resultado que él permitió que se volvieran en objeto de desolación, como pueden ver. Dice en el 38, no endurezcan su corazón ahora, como hicieron sus padres, den cabo a Yahweh Elohim entre el lugar Kadosh, cual él ha hecho Kedushá para siempre, y sirvan a Yahweh su Elohim para que con su ira furiosa se vuelva de ustedes, ¿sí? Para que con su ira furiosa se vuelva de ustedes, o sea, que no nos alcance, mis hermanos. En Proverbios capítulo 1, verso 22 está escrito diciendo, siempre y cuando como el simple se agarre a la justicia, ellos no serán avergonzados. Pero los necios, siendo amantes de la altivez, habiéndose hechos inicuos, han odiado el conocimiento, siendo sujetos a la reprensión. ¿Se da cuenta? Aquí siendo sujetos a la reprensión. Estamos hablando aquí del Melech HaMashiach, el Rey de Justicia, el Melech Tzadi. ¿Sí? Mire lo que dice en el 1.23 de Proverbios. Lo que él nos pide a cada uno de los seres humanos, dice, arrepiéntanse cuando yo reprendo, yo derramaré mi ruaj a ustedes y haré mis palabras conocidas a ustedes. ¿Se da cuenta? Si no tenemos ese ruaj que nos guía toda verdad y toda justicia, nosotros no vamos a adquirir conocimiento, mis hermanos. En Jeremías capítulo 25, verso 4 hasta el 6. Mire lo que dice en Jeremías capítulo 25, verso 4 al 6. Dice, además les ha enviado a todos sus siervos y profetas, mandándolos temprano, pero ustedes no escucharon ni prestaron atención. ¿Se da cuenta? Ni prestaron atención. El mensaje siempre fue, cada uno de ustedes vuélvase de sus caminos malvados, de sus prácticas malvadas, entonces vivirán en la tierra que Yahweh les dio a ustedes y a sus padres por siempre y para siempre. Entonces, el mensaje siempre fue, mis hermanos, siempre fue que cada uno de nosotros nos volvamos de nuestros caminos malvados. Si alguno todavía está caminando en esos caminos, el Abba Yahweh le demanda y le exige que deje esos caminos malvados. En Jeremías capítulo 25, verso 6 dice, no vayan tras otros dioses sirviéndolos y adorándoles, no provoquen mi ira con cosas que sus propias manos han hecho, entonces no les haré ningún daño. ¿Se da cuenta? No provoquemos la ira de Yuhei Bajei. En Ezequiel capítulo 14, verso 6 está escrito diciendo, por lo tanto, di a la casa de Israel que Yahweh Elohim dice, arrepiéntanse, vuélvanse de sus ídolos, vuelvan sus rostros de sus prácticas abominables. Aquí habla todo aquel, o incluso a nosotros que ya estamos en el camino de Yuhei Bajei, está hablando a todos los idólatras, ¿sí? A todos los idólatras. Sí, mire lo que dice Ezequiel 14, verso 6. Por lo tanto, di a la casa de Israel que Yahweh Elohim dice, arrepiéntanse, vuélvanse de sus ídolos, vuelvan su rostro de sus prácticas abominables.
En Ezequiel 14, verso 7 dice, porque todos ya sean de la casa de Israel o el extranjero habitando en Israel, que se aparta de mí y toma sus ídolos en su corazón, así poniendo delante de él la piedra de tropiezo que lleva al pecado, y después viene al profeta pidiéndole a él que me consulte por él. Yo mismo, Yahweh, le responderé. ¿Se da cuenta? Porque mire lo que le va a pasar a ese ídolo que según viene a consultar a Yahweh, pero trae abrazado toda la idolatría y viene al profeta, al hombre que está ministrando, al hombre de Yuhei Bajei, pero dice Yahweh que él mismo le responderá. Y esta respuesta le dará, mire como está escrito en el 14:8 de Ezequiel. Dice, yo pondré mi rostro contra esa persona, lo haré una señal de advertencia y un ejemplo, y lo cortaré de mi pueblo. Entonces ustedes sabrán que yo soy Yahweh, Baruch Hashem, ¿sí? Baruch Hashem. En Ezequiel 18:31 dice, echen lejos de ustedes todas sus iniquidades por las cuales ustedes han pecado, y háganse un nuevo corazón. Nótese ahí que está diciendo Yahweh, y háganse un nuevo corazón. O sea que usted y yo podemos, cada uno de nosotros, hacernos un nuevo corazón. Y también continúa diciendo, y un nuevo ruaj. Así que depende de nosotros, mis hermanos, que tengamos un nuevo corazón y un nuevo ruaj. ¿Sí? Porque dice una pregunta aquí, pues, ¿por qué morirás, oh casa de Israel? ¿Por qué? Porque Él puso en cada uno de nosotros, mis hermanos, un libre albedrío, ¿sí? Que nosotros decidimos si queremos la vida o queremos la muerte. En Ezequiel 18:32 dice, no tengo placer por la muerte de nadie que muera, dice Yahweh Baruch Hashem. Así que vuélvete y vive. ¿Qué nos está mandando, mis hermanos? Que nos volvamos de nuestros caminos pecaminosos, que nos volvamos a Yahweh para que Él nos dé de su Ruach HaKodesh, que nos guiará a toda verdad y toda justicia. Amén. En Ezequiel 33:11 dice, dile a ellos, como vivo yo, dice Yahweh Elohim. Ahí está Yahweh y nuestro Melech HaMashiach, la Eja. Dice, no deseo la muerte del inicuo, ni, sino que la persona perversa se vuelva de sus caminos. Así que arrepiéntete, vuélvete de tus caminos perversos. Pues, ¿por qué vas a morir, casa de Israel? Le hace otra pregunta ahí. En Ezequiel 33:12 dice, además tú, Ben Adán, di al pueblo, la justicia de la persona justa no la salvará. Una vez comience a cometer crímenes y asimismo las iniquidades del inicuo no le causarán caer una vez se vuelva de sus iniquidades. No, la persona justa no puede vivir por virtud de su justicia previa. Una vez comience a pecar, cuando yo le diga a la persona justa que de cierto vivirá y comienza a confiar en su justicia previa y comienza a cometer iniquidad, ninguna de sus justicias serán recordadas. Él morirá por los actos perversos que ha cometido. Pero mire, fíjese bien lo que dice aquí en el 33:14. Y cuando yo le diga al inicuo, tú de cierto morirás, se vuelve de su pecado, hace lo que es justo y recto. Y en el 33:15 de Ezequiel dice, restituye la prenda y devuelve lo que robó. Y así camina por las ordenanzas de vida, que son los mandamientos, y no comete actos malvados, entonces él vivirá, no morirá. ¿Y quién está hablando ahí? Yuhei Bajei Yahweh Baruch Hashem.
En Ezequiel 33:16 dice, ninguno de los pecados que cometió será recordado contra él. Él ha hecho lo que es justo y recto, el desierto vivirá. ¿Te da cuenta? El desierto vivirá. En Daniel 4:27 dice, por lo tanto, oh rey, que mi consejo te complazca y espía por tus pecados. Mire lo que manda ahí el profeta Daniel. Y espía por tus pecados, por las almas y tus iniquidades, por compasión a los pobres. Y puede ser que Elohim a- estará sufriendo a tus pecados. Aquí, mis hermanos, a pesar de la advertencia de Daniel, el rey siguió actuando con soberbia y orgullo. Entonces todo lo profetizado vino sobre él, como lo puede mirar en el verso 28 y el verso 33. En Osea, capítulo 14, verso 2 dice, toma palabras contigo y regresa a Yahweh. Háblale a él para que no recibas la paga de tus transgresiones. Acepta lo que es bueno. Pagaremos en vez de toros las ofrendas de nuestros labios. ¿Se da cuenta? Las tefiló, las oraciones, mis hermanos. Las oraciones. Miren Joel capítulo 2 verso 12 está escrito, dice, a pesar de eso, aún ahora, dice Yahweh, vuélvete a mí con todo tu corazón, con ayuno, gemidos y lamentos. Fíjese muy bien lo que dice en Joel capítulo 12 dice, a pesar de eso, aún ahora, dice Yahweh, vuélvete a mí con todo tu corazón con ayuno, gemidos y lamentos. Tres cosas, mis hermanos. Ayuno, gemidos y lamentos. Mire, mis hermanos, Yahweh dijo al pueblo que se volviera a él mientras todavía había tiempo. Todavía tenemos tiempo usted y yo, mis hermanos. El tiempo corría y la destrucción pronto les vendría encima. Y también hoy en esta actualidad. El tiempo también corre para nosotros, mis hermanos, debido a que no sabemos cuándo nuestra vida llegará a su fin o cuándo nuestro Melech HaMashiach Yeshua regresará. Debemos devolvernos a Yahweh, Baruch Hashem, mis hermanos, ahora mientras podemos. En Joel capítulo 2 verso 13 dice, desgárrate el corazón, no tus vestiduras. Fíjese muy bien, desgárrate el corazón, no tus vestiduras, porque allá los fariseos se rasgaban sus vestiduras así, ¿sí? Desgárrate el corazón, no tus vestiduras, y vuélvete a Yahweh Elohim, Baruch Hashem. Tardo para la ira, rico en misericordia, y se arrepiente de los males. Abba Yahweh, mis hermanos, Abba Yahweh lo que está diciendo aquí por medio del profeta Joel, no es que el pueblo de Yahudá y nosotros ahora, lógico, nos arranquemos el corazón, sino como rasgar las vestiduras era una señal de luto o de suma vergüenza y humillación con el pueblo de Judá, con la tribu de Judá y el pueblo de Israel también. Que ellos se rasguen el corazón para que esté contrito y humillado delante de Yahweh, para poder pedir perdón y volvernos de las sendas de transgresión, mis hermanos, por las cuales estaban y estamos caminando hoy. Yahweh dice lo mismo a los que no se han vuelto a él. ¿Sí? Si alguno de por ahí, mis hermanos, no se ha vuelto de todo su corazón a Yuhei Bajei, es el tiempo, es el tiempo. En Malaquías capítulo 3 verso 7 dice, pero ustedes, hijos de Jacob,
no sean obstinados de las iniquidades de sus padres. Ustedes han pervertido mis mismos y no los han guardado. Regresen a mí y yo regresaré a ustedes, dice Yahweh el León. ¿Se da cuenta? Dice Yahweh el León. Pero ustedes preguntan referente a qué se supone que regresemos. Sí, mire lo que dice en Matillahu. En Matillahu, capítulo 3, verso 1, dice, durante esos días se presentó en el desierto de Yahudá Yohanan, el que sumerge en agua, y empezó a proclamar el mensaje. Vuélvanse de sus pecados a Yahweh, porque el reino de Yahweh está cerca. Allí estaba hablando de nuestro Melech HaMashiach. En Lucas capítulo 13, verso 1 dice, en este mismo tiempo, algunos hombres vinieron a contarle a Yeshua de los hombres que Pilato había asesinado en Galilea como animales para sacrificio. Entonces, mire lo que dijo allí Matillahu, Mateo capítulo 3 verso 2. Vuélvanse de sus pecados a Yahweh, porque el reino de Yahweh está cerca. Ahí estaba hablando de nuestro Melech HaMashiach. En Lucas capítulo 13, verso 2 dice, su respuesta a ellos fue, ¿piensan ustedes que solo porque esos hombres murieron tan horriblemente, eran peores pecadores que todos los otros de Galilea? Les digo que no, antes bien, a menos que se vuelva a Yahweh de sus pecados, todos morirán como ellos murieron. ¿Se da cuenta? Todos moriremos como ellos murieron si no hacemos un genuino teshuvah, mis hermanos. Si no hacemos un genuino teshuvah, eso nos va a pasar. En Hechos capítulo 3 verso 19 dice, por lo tanto, arrepiéntanse. Arrepiéntanse quiere decir teshuvah y viene de la raíz teshuv. Teshuvah quiere decir vuélvete a Yahweh. Por eso dice ahí enseguidita, y vuélvanse a Yahweh. Eso quiere decir teshuvah. Volverse a Yuhei Bajei Baruch Hashem. Dice, de sus pecados, dice, todos morirán como ellos murieron. Por lo tanto, arrepiéntanse, teshuvah, y vuélvanse a Yahweh para que sus pecados sean borrados. Si no nos volvemos a Yahweh por medio de nuestro Melech HaMashiach Yeshua, nuestros pecados van a seguir con nosotros, mis hermanos. En Hechos capítulo 3, verso 20 dice, para que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Adón y pueda enviar a Mashiach designado de antemano para ustedes, a saber, Yeshua. En Hechos 8:14 dice, cuando los emisarios de Jerusalén oyeron que Shonron había recibido la palabra de Yahweh, enviaron a Kefa y a Johanán. En Hechos 8:15 dice, los cuales descendieron y lloraron por ellos para que pudieran recibir al Ruach HaKodesh. Ese regalo hermoso que todos debemos de tener, mis hermanos, para que así nos guíe a toda verdad y toda justicia. Continuamos en Hechos, capítulo 8, verso 16. Dice, porque hasta ese momento no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido sumergidos en el nombre de Yeshua. ¿En cuál nombre? En el nombre de Yeshua, porque el nombre Jesús todavía no existía. En Hechos capítulo 8, verso 17 dice, entonces Kefa y Johanán impusieron sus manos sobre ellos y recibieron la Ruach HaKodesh. Aleluya. Aquí, mis hermanos, casi todo Shonron creyó y se convirtió en israelitas, no judíos nacidos, ¿sí? No judíos nacidos de nuevo como Felipe fue a ellos, dice, para dejar constancia en este avivamiento entre Efraín,
fue tan poderoso que Kefa y Johanán fueron personalmente a estudiar y confirmar la situación. En Hechos 8:18 dice, Simón vio que el ruaj era dado cuando los emisarios hacían la semija sobre ellos. Les ofrecieron dinero. La semija quiere decir cuando ponían las manos, una transferencia. ¿Sí? En el 8:19, mire, decía, dame este poder a mí también para que cualquiera que le imponga mis manos reciba la Ruach HaKodesh. En el 8:20 dice, pero Kefa le dijo, tu plata vaya a la ruina y tú con ella, por pensar que el don gratuito de Yahweh se puede comprar. Se da cuenta, no se compra, solamente es por la gracia de Yuhei Bajei. En Hechos 21 dice, tú no tienes parte alguna en este asunto, porque a los ojos de Yahweh tu corazón está torcido. En Hechos 8:22 dice, por tanto, arrepiéntete de esta maldad tuya y ora al Adón. Quizás seas perdonado por haber abrigado ese pensamiento en tu corazón. ¿Se da cuenta? En Hechos 8:23 dice, porque veo que estás extremadamente amargado. Cuidado con la amargura, mis hermanos. Esa raíz de amargura es pecado. Sigue diciendo el texto, estás amargado completamente bajo el control del pecado. En Hechos 8:24 dice, Simón respondió, oren al Adón por mí para que nada de estas cosas que han dicho me sucedan. En Hechos 17:30. En el pasado, Elohim pasó por alto tal ignorancia, pero ahora está ordenando, fíjense muy bien, está ordenando a todos los seres humanos, o sea que a todos, no solamente a Israel, a todos, incluso a los gentiles, a todos los seres humanos de todos los lugares que se vuelvan a Él de sus pecados. ¿Y por qué estoy tocando este tema, mis hermanos? Estoy tocando este tema porque viene Pesaj, ¿sí? Y debemos de estar como un pan jamaxa, sin jamés, sin pecado. Amén. En Hechos 17:31 dice, pues él tiene fijado un día cuando juzgará la tierra habitada y lo hará justamente por medio de un hombre que ha designado. Y él ha dado pruebas públicas de esto, habiendo resucitado a este hombre de entre los muertos. ¿Y quién es ese hombre? ¿Alguien lo conoce? Su nombre es Yahshua. Yahshua. Para los griegos, la idea de la resurrección era algo ridículo, mis hermanos, porque creían que la muerte era la liberación del alma de la cárcel del cuerpo, porque recuerden que el cuerpo solamente es un cascarón donde mora la nefesh, el alma, el ruach y la neshama, ¿sí? En Hechos 26:20 dice, por el contrario, primeramente la anuncié a Damasco, después en Jerusalén, por todo Judá y también a los Goyín, que ellos debían, ahí está, mire, volverse de sus pecados a Yahweh. Y después que hagan obras que sean conscientes con el arrepentimiento. ¿Se da cuenta? Tienen que mirarse las obras. No solamente decir, ya me arrepentí, ya me vine a Yuhei Bajei. No, tienen que ser visibles. Tienen que ser visibles porque son señales que se miran en los shamaín, se miran con los hermanos, ¿sí? ¿Para qué? Para labrarse un buen edú, un buen testimonio. Hacer Teshuvah, mis hermanos, después de mostrar frutos, es la salvación en Yeshua. Después viene la Ruach HaKodesh a morar en uno, que nos va a guiar a toda verdad y toda justicia.
Sí, así que después viene el cumplimiento de los mandamientos, de los mismos. También hay que confesar los pecados, como está escrito en Levíticos, Vayikra, capítulo 16, verso 21. Vaya apuntando las citas, son muchas citas. Mire lo que dice en Vayikra, Levítico 16, verso 21. Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las transgresiones, crímenes y pecados de los hijos de Israel. Él los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío, después lo mandará al desierto con un hombre nombrado para ese propósito. El macho cabrío cargará todas las transgresiones a un lugar aislado y dejará que el macho cabrío vaya al desierto. Aquí, mis hermanos, el escenario completo de Azazel, que representa ese macho cabrío que iba al despeñadero y llevaba todos los pecados de los Bene Israel. El carnero fue llevado al desierto. Es simbólico de la muerte de nuestro Melech HaMashiach también, que fuera de el campamento y después habiéndose llevado los pecados fuera del campamento para siempre. En vez de un hombre o una mujer de Israel siendo castigado fuera del campamento, nuestro Melech HaMashiach Yeshua fue afuera para que aquellos que lo reciben puedan permanecer dentro del campamento eternamente con Abba Yahweh. ¿Sí? Por medio de nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Nuestro Melech HaMashiach Yeshua cumplió la parte del cordero expiatorio de Azazel, de la ceremonia de Levíticos, después de la temporada de la Pesaj, que ya estamos llegando. Nuestro Melech HaMashiach Yeshua, de hecho, fue liberado por Pilatos y era en ese punto un hombre libre, pero la voz del pueblo prevaleció y Azazel no fue realmente puesto en libertad. Era todo parte del plan de Yahweh, Baruch Hashem, para proveer a nuestro Melech HaMashiach como ambos, el cordero para Yahweh y el sacrificio a Shan después que había sido el Azazel declarado libre por Pilato, ¿se acuerdan? Sin embargo, hay otras dimensión de que esta verdad de Yeshua, siendo el total cumplimiento de Ashan y de Azazel, después de su resurrección, él caminó fuera de la sepultura y fue permanentemente librado para ser predicado y vivir libremente en el desierto de las naciones, de la tierra. El sacrificio anual de Ashan y Azazel en Yom HaKippurim, que está en Vayikra, Levítico 16, eran vicarios, sacrificios vicarios, son la médula y espina dorsal virtual de las leyes y decretos de los juicios de la Torah. Miren, Vayikra, Levítico 26, 40 dice, entonces ellos confesarán sus pecados y los de sus padres, los cuales cometieron contra mí en su rebelión. Pensaba que esto solamente era de la Iglesia Católica, pues no, aquí dice, mire, en Vayikra, Levítico 26, verso 40, dice, entonces ellos confesarán sus pecados y los de sus padres, los cuales cometieron contra mí en su rebelión. Ellos admitirán que me transgredieron y me abandonaron y han caminado perversamente delante de mí. Nosotros le habíamos abandonado. Por eso aquel que viene a formar parte de Israel, mis hermanos, tiene que hacer una teshuvá, tiene que hacer un arrepentimiento, tiene que volverse a Yahweh, tiene que pedir perdón por andar en la idolatría, ¿sí? Tiene que pedirle perdón a nuestro Melech HaMashiach por verlo llamado con un nombre blasfemo, ¿sí? Todo eso implica hacer teshuvá.
En Números capítulo 5, verso 7 dice, tiene que confesar el pecado que ha cometido y hará restitución completa por su culpa. Añade 20% y lo das a la víctima de su pecado. ¿Se da cuenta? Ahí está un tikkun, una rectificación. Tenemos que restituir todo el daño que hicimos y aún una, un 20, una 15. ¿Cómo, cuánto es? A ver, vamos a ver. Dice, tiene que confesar el pecado que ha cometido y hará restitución completa por su culpa. Añade ¿cuánto? 20%. ¿Se da cuenta? Tenemos que añadir una rectificación de un 20% de todo lo dañado, de todo lo robado. En Job, capítulo 33, verso 26, dice, ora a Elohim, ahí está, ora a Elohim. ¿Con qué? Con el Ruaj por medio de nuestro Melech HaMashiach para que pueda llegar al Padre. Y es aceptado por él, así que ven el rostro de Elohim con alegría y Elohim paga al hombre por su rectitud. Aleluya. Tiene que venir con un corazón alegre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Abba escudriña los corazones y si no viene alegre o con un corazón contrito y humillado, entonces va a ser un fariseo, va a ser un hipócrita. Job capítulo 33, verso 27 dice, Él declarará delante de todos, yo pequé, pervertí lo que era justo y no me aventajó en nada. ¿Se da cuenta? Reconocer que ha pecado, que pervirtió, ¿sí? Lo que era justicia y reconocer que no le fue de provecho en absoluto. En Proverbios capítulo 28, verso 13 dice, aquel que encubre su pecado no prosperará. Aquel que se culpa así será amado. ¿Se da cuenta? Aquel que encubre su pecado no prospera. Pero aquel que se humilla, ¿sí? Aquel que su culpa así será amado. ¿Sí? Aquel que reconoce que es culpable será muy amado. Proverbios capítulo 28, verso 14 dice, bendecida la persona que siempre teme a Yahweh, Baruch Hashem. Pero aquel que endurezca su corazón caerá a la desgracia. Solamente reconoce tu iniquidad que has cometido pecados contra Yahweh tu Elohim, contra Yahweh, Boreolán, contra Yahshua y contra la Ruach Kodesh. Dice que fuiste promiscua con extraños debajo de todos los árboles frondosos y tú no has prestado atención a mi voz, dice Yahweh. ¿Quién es su voz? Nuestro Melech HaMashiach Yahshua. Nuestro Melech HaMashiach Yahshua es su voz. En Jeremías capítulo 3 verso 14 dice, regresen hijos que se han revelado, dice Yahweh, porque yo soy su amo. ¿Quién es nuestro amo? Yuhei Bajei. Estoy casado con ustedes, aleluya. Yo los tomaré uno de la ciudad, dos de la familia, y los traeré a Sión. ¿Se da cuenta? Yo los tomaré uno de la ciudad, dos de la familia, y los traeré a Sión. Dos de la familia, uno de la ciudad, que es Yahudá, y dos de la familia, ¿sí? Que es la familia de Israel. No todo Israel obedecerá, mis hermanos. En los últimos tiempos, solo un remanente obedecerá y regresará por medio de nuestro Melech HaMashiach. Todos tenemos familias que no quieren oír el mensaje.
Triste, pero Yahweh escogerá dos de cada familia. Mire, en Primera de Yohanan, capítulo 1, verso 8 hasta el 10, dice, si declaramos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestro pecado, entonces, puesto que Él es digno de ser confiado y es justo, Él nos perdonará y nos purificará de toda maldad. En Primera de Juan 1:10 dice, si declaramos que no hemos estado pecando, hacemos que Él sea mentiroso y su palabra, que es Mashiach, no está en nosotros. Mire, hermanos, lo que hace la Ruach HaKodesh morando dentro de nosotros y nuestra obediencia a la Torah es que ya no somos pecadores habituales. No planeamos el pecado, es algo incidental, ocasional. No hay ser humano que no peque, solo nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Limpieza espiritual, mis hermanos, como está en Isaías capítulo 1, verso 16. En adelante, mire lo que dice respecto a la limpieza espiritual. Necesitamos esa limpieza porque va a venir el Ruach HaKodesh a morar en nosotros espiritualmente. En Isaías capítulo 1, verso 16 dice, lávense hasta quedar limpios. Queden sus iniquidades de sus almas delante de mis ojos. Quiten sus iniquidades de sus almas delante de mis ojos. ¿Por qué mencionó almas? Porque las almas está inclinada a hacer el mal por nuestra nefesh, parte animal. Dice, dejen de sus iniquidades. Miren, mis hermanos, la única esperanza de Yahudá para acercarse a Yahweh era el arrepentimiento genuino y la obediencia a la Torah. En Isaías capítulo 1, verso 17 dice, aprendan a hacer el bien, diligentemente busquen juicio, alivien al oprimido, defiendan a los huérfanos, obtengan justicia para la viuda. ¿Se da cuenta? Acordémonos de la viuda, el huérfano y el menesteroso de su pueblo Israel. En Isaías capítulo 1, verso 18 dice, y vengan ahora, dice Yahweh, razonemos esto juntos. ¿Quién está hablando? Yahweh, por medio de su Ruach HaKodesh, que es nuestro Melech HaMashiach. Dice, aunque sus pecados sean como escarlata, yo los haré blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, Él los dejará blancos como la nieve. Grana o carmesí era el color rojo intenso de una tintura, mis hermanos, que virtualmente era posible sacar de la ropa. Las manos ensangrentadas de los homicidas se visualizaban aquí, en el capítulo 1, verso 15 y el verso 21. Asimismo, la mancha del pecado, mis hermanos, es permanente sin el perdón de Yuhei Bajei, Baruch Hashem Yahweh. El perdón siempre ha sido un proceso de tres partes. Primeramente, arrepentimiento, mis hermanos, la misma primera palabras de los evangelios, la Besorá, que son arrepentimiento y guardar y cumplir sus mandamientos. La tercera parte es el proceso de perdón, que tienen que pedir perdón a todos. Es la expiación por sangre, ¿sí? Solamente aquellos que tienen todos los tres requisitos, entonces se pueden volver a hablar con Yuhei Bajei por medio de nuestro Melech HaMashiach, porque si no tiene a nuestro Melech HaMashiach, estamos fritos.
Hablar con nuestro Mele Yahweh en una relación personal, mis hermanos, y razonar con él en muchas cosas, incluyendo en cómo ellos se convirtieron en complementos y puros después de haber sido escarlata y manchados. Así serán blancos como la lana. Y todo eso tenemos que procurar todos los días, mis hermanos, todos los días. En Isaías capítulo 1, verso 19 está escrito diciendo, si están dispuestos y me escuchan, comerán del bien de la tierra. Y está. Porque hoy Yuhei Bajei nos da la lluvia, la temprana y la tardía. ¿Por qué? Por la desobediencia. En Isaías 1:20 dice, pero rehúsan y no me escuchan, serán devorados por la espada, porque la boca de Yahweh ha hablado esto. Ahí está la firma de Yuhei Bajei. Ahí está la firma. En Jeremías 4:14 dice, lava la maldad de tu corazón, oh Jerusalén, para que puedas ser salva, que puedas ser salvada. ¿Por cuánto tiempo abrigarán ustedes sus pensamientos malvados? Hizo una pregunta ahí. Lava la maldad de tu corazón, oh Jerusalén, para que puedas ser salvada. ¿Por cuánto tiempo abrigarán en ustedes sus pensamientos malvados? En Hechos capítulo 22, verso 14, dice, Él dijo, el Elohim de nuestros padres determinó de antemano que conocieran su voluntad. Veas al Sadí y oiga su voz. ¿Quién es el Sadik? Nuestro Melech HaMashiach Yeshua, él es el Melech Sadik. Y que oiga su voz, la voz de nuestro Melech HaMashiach por medio de su Ruach HaKodesh. Capítulo 22, verso 15. Porque le serás testigo para todos de lo que has visto y oído. Así que ahora, ¿qué estás esperando? Levántate y sumérgete y que tus pecados sean lavados al mismo tiempo que invocas su nombre. ¿Se da cuenta? Una vez que ya hizo la Teshuvah, que ya hizo arrepentimiento, se volvió de sus pecados a Yahweh, entonces viene la purificación, la Tevilá. ¿En cuál nombre? En el nombre de Yeshua, porque el nombre de Jesús todavía no existía. Vemos que Shaul proclamó a todos los hombres paganos en Efraín y Judá. También vemos que lo que se invoca no es un Baal, un señor, sino el verdadero nombre de Yahweh, Yeshua, Baruch Hashem. En Primera de Corintios capítulo 5 verso 7 dice, despójense del viejo Jamés para que puedan ser una masa nueva, porque en realidad ustedes están sin levadura, por lo que nuestro cordero de Pesaj ya fue sacrificado. ¿Quién es ese cordero de Pesaj? Nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Primera de Corintios capítulo 5 verso 8. Vamos a celebrar el Seder, no con un jamés sobrante, el jamés de maldad y perversidad, sino el maxá de pureza y emet, de verdad. Aquí, mis hermanos, Shaul no habla nada aquí de una santa cena o una comunión. Vemos que la quejilá, las quejilón que se formaron de Efraín regresando a Israel, Shaul les enseñó a guardar las festividades de Yahweh, Baruch Hashem, porque él mismo las celebró siempre. Esto es Torah, mis hermanos. Por tanto, Shaul nunca dijo tal cosa como ya no estamos bajo la ley, bajo la Torah, refiriéndose a la Torah. En segunda de Corintios capítulo 7 verso 1 dice, por lo tanto, mis queridos amigos, puesto que tenemos estas promesas, purifiquémonos de todo lo que
pueda profanar tanto cuerpo como ruaj. Y perfeccionémonos a ser completamente Kadoshin por temor a Yahweh, Baruch Hashem. Israel, mis hermanos, tiene que responder en obediencia a las ordenanzas de pureza de la Torah, a la dieta, manteniéndonos sin contaminación de este mundo para poder heredar las promesas de Yuhei Bajei Baruch Hashem. En 2 Corintios capítulo 2 verso 21 está escrito, dice, si una persona se limpia de cosas inmundas, será un utensilio para uso honroso. ¿Se da cuenta? Para el amo de la casa y listo para todo tipo de buena labor. Ahí está. Si no nos limpiamos, no podemos ser un utensilio de honra. Vamos a ser un utensilio de deshonra. Y a veces nos enojamos porque Yuhei Bajei no nos usa. Pero ¿cómo si estamos llenos de inmundicia, mis hermanos? Tenemos que ocuparnos de limpiar cualquier vestigio de inmundicia en nuestras vidas, mis hermanos, para ser Kadoshin, para el amo de la casa Yeshua, nuestro Melech. Miren Santiago capítulo 4, verso 8, dice, acérquense a Yahweh, eso es hacer Teshuvah, y él se acercará a ustedes. Limpien sus manos pecadores y purifiquen sus corazones. Fíjense muy bien. Limpien sus manos pecadores y purifiquen sus corazones. Ustedes, los de doble ánimo. Los de doble ánimo tienen algún tropiezo de pecado, mis hermanos, en sus corazones. Hay que limpiarlo por medio de la Torah. ¿Sí? En Primera de Yohanan, capítulo 3, verso 3 al 4, está escrito diciendo, mire, y todo aquel que tiene su esperanza puesta en él, continúa purificándose a sí mismo, puesto que Yahweh es puro. ¿Se da cuenta? Debemos de continuar purificándonos todos los días. En Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, dice, todo aquel que continúa pecando está violando la Torá. En verdad, el pecado es transgresión a la Torá. Muchos hoy en día, mis hermanos, se consideran salvos, pero han desechado la Torá, que es la verdad manifestada, sí, que es la verdad y manifiesta el pecado. ¿Salvos bajo qué concepto? Bajo un concepto netamente humano, pero no escritural, mis hermanos. Nadie es salvo adorando ídolos griegos y sin Torah. Es a veces increíble cómo tienen una Tanaj, una Biblia debajo del brazo y no le creen ni una sola palabra escrita en ella. Pero la Torah, mis hermanos, da la explicación. Si nos empecinamos de hacer lo malo, el mismo Yahweh nos enviará un ruaj de letargo, un ruaj mentiroso para que creamos la mentira. Así que medite en estas palabras, mi hermano, mi hermana. Medite en estas palabras. Como ya miramos en Hechos capítulo 2, verso 38, que dice, y Kefa le respondió, vuélvanse de sus pecados, hagan teshuvá, regresen a Yahweh y sea cada uno de ustedes sumergido en la autoridad de ¿quién? De Yeshua HaMashiach, para perdón de sus pecados y recibirán el don de la Ruach HaKodesh. ¿Se da cuenta? ¿Por medio de quién recibimos la Ruach HaKodesh? Por medio de nuestro Melech HaMashiach. Nosotros tenemos que hacer Teshuvah, hacer la inmersión en el nombre de nuestro Melech HaMashiach Yeshua,
para que así podamos recibir el don de Ruach HaKodesh. Ese Ruach HaKodesh que nos va a guiar a toda verdad y toda justicia, mis hermanos. En Hechos 2:39 dice, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos, para aquellos lejos y para cuanto como Yahweh nuestro Elohim llame. Aquí, mis hermanos, la revelación de las dos casas declara que los descendientes físicos de los primeros israelitas, Judá y Efraín, se encuentran aún en el cuerpo en un número masivo y de este modo han despertado a muchos a la verdad del hecho del que los primeros seguidores del Melech HaMashiach, las 12 tribus, como está en Matillahu, capítulo 19, verso 28, se han multiplicado hoy en día de una manera inmensa, mis hermanos. Hoy se mete a internet y va a mirar el despertar de Efraín. A los que en la actualidad llamamos creyentes son de hecho descendientes directos de la comunidad del primer siglo. La declaración acerca de las dos casas ha sacado a la luz este hecho que con frecuencia se olvida, mis hermanos. Así que tengamos misericordia por cada uno de los hermanitos nuevos que van entrando a casa de Israel. Amén. En Hechos capítulo 17, verso 30, mire lo que dice. En el pasado Elohim pasó por alto tal ignorancia, pero ahora está ordenando a todos los seres humanos de todos los lugares que se vuelvan a Él de sus pecados. En Hechos 20:20 dice, saben que no retraje nada que fuera de ayuda para ustedes y que les enseñé tanto en público como en casa por casa. ¿Se da cuenta? Una enseñanza, algo que tenemos que hacer usted y yo en público y también casa por casa. Llevar la Besorá, llevar la palabra para todas aquellas almas que están haciendo Teshuvah. En Hechos capítulo 20, verso 21 está escrito diciendo, declarando con la más alta seriedad el mismo mensaje a judíos y a griegos por igual. Vuélvanse de sus pecados a Yahweh, ahí está otra vez, y pongan su confianza en nuestro Adón Yahshua HaMashiach. ¿En quién debemos de confiar, mis hermanos? En nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Él es la puerta, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de nuestro Melech HaMashiach Yahshua. En Primera de Pedro, capítulo 5, verso 4 y verso 5, 6 y 7 está escrito diciendo, entonces, cuando el pastor principal, ¿por qué dice pastor principal? Porque él ha establecido unos aquí en la tierra. Dice, cuando el pastor principal aparezca, ustedes recibirán la gloria como su corona imperecedera. Una corona eterna, mis hermanos. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5, dice, asimismo, los que tienen menos experiencia, sométanse a los directores. Además, todos se deben de revestir de humildad del uno al otro, porque Yahweh se opone al arrogante. Yahweh se opone al arrogante, pero al humilde le da favor. Aleluya. Ahí tiene respuestas a su actitud, a su carácter, a su conducta. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6 dice, además, humíllense a sí mismo bajo la mano poderosa de Yahweh, Baruch Hashem, para que en el nombre adecuado, para que en el momento adecuado, perdón, Él los exalte. ¿Se da cuenta? Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7 dice, tiren todas las ansiedades sobre él. Fíjese muy bien sobre quién vamos a tirar las ansiedades. Sobre él, porque él cuida de ustedes. Aleluya. Esta mano, mis hermanos, esta mano poderosa de Yahweh es nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Él mismo dijo esto en Matillahu capítulo 11, verso 28, que dice,
Vengan a mí todos los que están agobiados y cargados, y yo les daré descanso. ¿Se da cuenta? En Hebreos, capítulo 11, también puede mirar Apocalipsis, capítulo 2 y verso 3. Sí, Hebreos capítulo 4, verso 11 dice, de modo que pongamos todo nuestro empeño en entrar en ese reposo para que nadie se quede corto por la misma clase de desobediencia. En Hebreos capítulo 4, verso 12 dice, miren, la palabra de Yahweh, ahí vienen los dos, la palabra es Yahshua, de Yahweh, está viva. ¿Quién es el que vive? Yahshua HaMashiach. Está obrando y es más afilada que una espada de dos filos. Corta aún a través de donde el alma se encuentra con el Ruaj. Aleluya. El alma, ¿ya ven? Se encuentra con el Ruaj, porque la Nefesh está abajo, el Ruaj está en medio, la Neshama está acá. Y las coyunturas se encuentran con los tuétanos y es rápida en juzgar las reflexiones internas y actitudes del corazón. En Hebreos capítulo 4, verso 13 dice, delante de Yahweh nada creado está escondido, sino todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. En Hebreos capítulo 4, verso 14 dice, porque ya tenemos un gran Cohen Gadol que ha sido atravesando hasta el más alto cielo, Yahshua el Hijo de Yahweh. Yahshua el Hijo de Yahweh. Aquí no dice Yahweh, dice Yahshua el Hijo de Yahweh. Sujetémonos firmemente a lo que reconocemos como verdadero. Aleluya. Porque Él es fiel y verdadero. Amén. En Hebreos capítulo 4, verso 15 dice, porque no tenemos un Cohen Gadol que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ya que Él fue tentado en todo. Perdón. Él fue tentado en todo, como nosotros lo somos ahora, con la única diferencia que Él no pecó. En Hebreos capítulo 4, verso 16 dice, de modo que acerquémonos confiadamente al trono de la cual imparte el favor, para que podamos recibir misericordia y encontrar favor en nuestro tiempo de necesidad. Aquí, mis hermanos, la parte que todos cumplen, que todos cumplemos en la confesión a Yahshua, pero lo duro es mantenerse firme en esa confesión sin retroceder, porque muchos aceptaron a nuestro Melech HaMashiach y han retrocedido para atrás. No podemos ni tan siquiera escuchar enseñanzas seductoras, mis hermanos, y muchos lo están haciendo hoy en día. Llegar al fin es lo que determina si entramos en el Shabbat eterno y muchos se están cayendo. Eso puede mirar en la nota del capítulo 6, verso 8 y el capítulo 10, verso 39. Yahshua HaMashiach ya murió, mis hermanos, pero resucitó y él está vivo. No despreciemos tan grande sacrificio, mis hermanos. Él no va a volver a hacer su segunda venida, es para reinar, no para morir de nuevo. Él viene como Melech a reinar. Nuestro Melech HaMashiach Yahshua, el Cohen Gadol, en los Shamaín, ya nos ha mostrado el camino. Así que acerquémonos y obedezcamos para que estemos con Él eternamente. Amén. En Marcos capítulo 14, verso 29, Kefa les dijo, aunque todos los otros pierdan la emuná en ti, yo, Yahshua, dice, yo no. Y Yahshua respondió, sí, te digo que esta misma noche antes de que el gallo cante, 2 veces tú me habrás negado 3 veces. Marcos 14:31 dice, pero Kefa seguía insistiendo, aunque tenga que morir contigo, nunca te negaré. Y todos dijeron lo mismo.
En el 14:32 dice, fueron a un lugar llamado Getsemaní y Yeshua dijo a sus talmidín, siéntense aquí mientras oro. Llevó a Kefa y a Jacob y a Johanán con él. Gran dolor y angustia le sobrevino. Y les dijo, mi corazón está tan lleno de tristeza que pudiera morir. Quédense aquí y permanezcan despiertos. Yendo un poco más lejos, cayó a tierra y lloró. Si fuera posible, esta hora pasará de él. Y oró así, Abba, esto es, querido Padre, todas las cosas son posibles para ti, retira esta copa de mí, pero que sea tu voluntad, no mi voluntad. Eso debemos de decir usted y yo, mis hermanos, que sea la voluntad de Yuhei Bajei y no la nuestra, y no la nuestra. En segunda de Timoteo 2:2 dice, y las cosas que oíste de mí que fueron secundadas por muchos testigos, estas cosas se encarga a los hombres llenos de emuná para que sean competentes en enseñar a otros. Acepta tu parte en sufrir las desgracias como un buen soldado de Mashiach Yeshua. Ningún soldado en servicio se enreda en los asuntos civiles, puesto que tiene que agradar a aquel oficial al mando. Esto es nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Así que hasta aquí voy a dejar este tema, esta enseñanza de la Teshuvah, del arrepentimiento genuino. Amén. Y Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los Bene Israel diciéndoles, Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti rajamín. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Que Yahweh les bendiga, les guarde, les proteja de todo mal y del terror de la noche. Que cuide su salir y su venir desde hoy y para siempre por los méritos de Mashiach Yeshua Ben Israel. Amén y amén. Legitrao. Hasta luego. Shalom Ajin, Shalom Javerín, que el Abba bendiga sus vidas, que el Abba bendiga a cada padre de familia, amén, y que le dé mucha Shalom, que bendiga a cada padre de familia para que así pueda bendecir a su familia. Yo le bendigo en el Shengadón de nuestro don Yeshua Hamashiach. Sí, todas esas citas apúntelas, analícelas, amén, para que así pueda enseñar a otros. Todo esto tenemos que hacer antes de venir a la Tevilá, a venir a nuestro Melech HaMashiach, amén. Así que haga lo posible para que entre a la Moed de Pesaj, sí, y a las demás Moedim, porque Pesaj es la puerta. Recuerde que también nuestro Melech HaMashiach representa la puerta al reino. ¿Por qué Pesa es la puerta de las Moadim? Porque ahí está el cordero inmolado y ese cordero representa a nuestro Melech HaMashiach. Amén. Shalom Ubrajo, paz y bendiciones en el nombre de Yeshua nuestro Melech. Shalom, shalom.